que me parece que lo de Courtois es más eso, o sea, que juega en el Real Madrid más que lo que te puede aportar. Sí, obviamente ha tenido noches espectaculares, es un arquero que también te brinda esa seguridad, pero no hay en el mundo ningún arquero tan completo como Manuel Neuer en todos los sentidos. Pero creo que Thibaut Courtois, el cómo se desempeña en partidos grandes, yo nunca había visto nada así. O sea, las eliminatorias que ha firmado Courtois con el Real Madrid, sin él no se entenderían las Champions recientes del Madrid. Pero yo me emocionaba más cuando jugaba Keylor Navas en Champions y atajaba que lo que hace ahora Courtois. Estamos de regreso y ahora vamos a platicar sobre un frente a frente muy particular entre el que muchos llaman el mejor portero de la historia contra el que muchos defienden el mejor portero del siglo XXI. Y es que creo que esa es la gran diferencia. A Neuer lo comparan con Buffon, lo comparan con Dino Zoff, con Lev Yashin, con Sepp Maier. Y bueno, a Courtois lo comparan con Casillas, con Neuer y por ahí hasta con Keylor Navas, que si no me falla la memoria tiene más Champions que el mismo Courtois. Pero de eso vamos a platicar porque son factores diferenciales en este Bayern contra Real Madrid. Para empezar, yo creo que no sé por qué estamos haciendo esta comparación, pero lo podemos discutir con muchísimo gusto, Rob. Empezando por a diferencia de edad, ¿no? Hay que decirlo como tal. 40 años de Manuel Neuer, 33 por parte de Courtois, que si bien todavía tiene un largo camino por recorrer y que seguramente por ahí los números se van a estar emparejando en cuanto a esta estadística. Sí, de acuerdo, porque Courtois a su edad sigue siendo top 3 del mundo, ¿no? Y creo que va a seguir ganando títulos de aquí al final de su carrera. Seguramente no gane la Copa del Mundo, que es lo que muchos le están exigiendo a Courtois para entrar en el debate, pero bueno, él no eligió dónde nacer, ¿no? Creo que lo que podemos hacer es debatir de forma objetiva sobre las cualidades como porteros, porque el palmarés a mí se me hace injusto a la hora de comparar jugadores, sobre todo en selecciones, porque no es lo mismo jugar para la Alemania de Neuer, de Kroos y compañía, que jugar en Bélgica, que se quedó corta. Esto es, según la IFFHS de historia y todo esto, los mejores porteros de la historia. Lev Yashin, que nadie lo vimos jugar, Buffon, Manuel Neuer, Casillas, Gordon Banks, que bueno, también nos queda lejos, y Peter Cech, los que están más arriba. Eso en cuanto a los porteros, digamos, incluyendo a los de toda la historia. Pero yo creo, Ale, que sobre todo en la portería, lo pienso en todos los jugadores de campo, pero también en la portería, es muy complicado comparar porteros de diferentes épocas, porque el fútbol ha cambiado muchísimo, incluyendo las reglas, ¿no? Sí, o sea, es una realidad, o sea, no podemos compararlos de hace muchos años con lo de ahora, aparte de que ya es un fútbol totalmente diferente, muy moderno, pero sí podemos comparar a dos arqueros que están viviendo uno de sus grandes momentos, ¿no? Bueno, ahorita Courtois con el Real Madrid, que me parece que lo de Courtois es más eso, o sea, que juega en el Real Madrid más que lo que te puede aportar. Sí, obviamente ha tenido noches espectaculares, es un arquero que también te brinda esa seguridad, pero no hay en el mundo ningún arquero tan completo como Manuel Neuer en todos los sentidos, o sea, y no hablo nada más de las atajadas que hace, sino incluso la forma en la que juega, Sí, o sea, lo integral no que hay, es en su no hay, posición. exactamente, o sea, te gestiona toda su área, o sea, además de que es ese portero que te juega a las espaldas de sus defensores, que no hay nadie que lo haga mejor que él, o sea, y en eso podemos estar de cambió acuerdo. la posición, mira, aquí están los arqueros, ¿no? En tiempos recientes, los que brillan, los que destacan. Obviamente está el caso de Sommer, que tuvo un fantástico desempeño en Champions y que también por eso fue candidato a ganarse el Guante de Oro. Lo de David Raya, que ha crecido Robert Sánchez con lo que hacen ahora en el Arsenal, en el Chelsea. Lo del Dibu, sobre todo por lo que termina por hacer con Argentina en el Mundial. Pero yo coincido con Ale Rob, o sea, en defensa de Manuel Neuer, tiene 40 años. Él sale de la escuela de Gelsenkirchen en el Schalke 04 y cambia la posición, porque si bien existió el gato Sepp Maier, que tampoco me tocó verlo, pero era tricampeón de Champions con el Bayern y fue campeón del mundo con la Alemania, después vino la época de Oliver Kahn, que si bien Oliver Kahn no alcanza a ganar el título, que recuerden pierden Corea y Japón contra Brasil, Oliver Kahn era impresionante la forma ruda en cómo jugaba. Y luego llega Manuel Neuer a revolucionar como un arquero elegante, con excelente juego de pies, con muchas salidas. Entonces, creo que hay que darle mucho mérito a los que cambiaron la historia de la portería. Obviamente Lev Yashin no lo vimos, pero todas las crónicas te revelan que Lev Yashin es el primer portero que salía totalmente en negro y que jugaba y que se puso los guantes. Y entonces, ¿qué hizo? Que los demás porteros quisieran emular esa figura que imponía. Y por eso pasan los años y seguimos hablando de la leyenda de la araña negra, Lev Yashin. Y creo que Manuel Neuer marcó el estereotipo de lo que hoy cualquier niño que aspira a ser portero debe tener. No, totalmente. A ver, yo durante muchos años he creído que Neuer es
o era el mejor portero de la historia. ¿Por qué? Porque justamente es un portero que cambió el juego, tal cual, ¿no? Es el Johan Cruyff, el Di Stéfano, lo que tú quieras de la portería. En ese sentido, le doy muchísimo valor, ¿no? Además, la vigencia, porque Neuer tuvo muchísimos años de ser el mejor o top 3 del mundo, un año sí y año también. El tema con Courtois para mí es que no he visto yo un portero tan ganador en toda la historia de lo que yo he visto como aficionado. O sea, Al por lo menos Madrid. en este siglo, Al en Madrid. general. Javi ganó la Europa League con el Atlético. Llegó a una final de Champions por primera vez en la historia del Atlético de Madrid y casi la gana, se quedó a un minuto de ganarla. O sea, imagínate lo que hubiera sido que Courtois hubiera ganado aquella Champions. Después en el Chelsea fue el mejor portero de la Premier durante varios años, 2 veces campeón de la Premier incluso. Y con el Madrid para mí es indiscutiblemente y lejos de Casillas, lo digo, lejos de Casillas, el mejor portero y el más importante en la historia del Real Madrid, al menos en épocas recientes. Mencionan a Keylor Navas. Bueno, es que hay que poner en dimensión justa a los porteros. Creo que en aquel Real Madrid con Ochoa, con algún otro portero hubieran ganado las 3 Champions consecutivas. Y estos 2 porteros me parece que están muy por encima del resto junto a Buffon. Para mí da igual el orden, Courtois, Neuer, Buffon, y luego viene el resto de porteros que son muy buenos, como Casillas, como el propio Keylor Navas, como Víctor Valdés, Peter Cech, que a mí me pareció espectacular. Pero sí creo que estos son sin duda los 2 mejores porteros que he visto. Lo que no tiene Thibaut Courtois es el juego de pies de Manuel Neuer. Pero creo que Thibaut Courtois, el cómo se desempeña en partidos grandes, yo nunca había visto nada así. O sea, las eliminatorias que ha firmado Courtois con el Real Madrid, contra el Chelsea, contra el Manchester City, sobre todo aquella en la final contra el Liverpool, o sea, es que sin él no se entenderían las Champions recientes del Madrid, y creo que es un portero que se va a tomar su propia dimensión en unos años, cuando veamos que el Madrid no va a tener algo tan seguro como lo tuvo con Courtois. Híjole, no sé. Voy a decir esto, yo no le voy al Real Madrid, pero yo me emocionaba más cuando jugaba Keylor Navas en Champions y atajaba que lo que hace ahora Courtois. O sea, y eso es una realidad. Eso es bueno para Courtois, porque no es un portero espectacular. Exacto, es que no se me hace un portero Es tan académico. espectacular. Es como, entiendo que hay muchos factores, ¿no? La misma altura, la lectura de juego que tiene, es muy bueno en muchas cuestiones, pero no se me hace ese portero que te... O sea, que sea, o que haga Que la te atrape. diferencia, que te atrape, que sea ese arquero que digan... Que o lo sea, tenía Buffon y que, cuando no le ibas igual a la Juve, pero querías ver los partidos de la Juve porque era la exhibición de Buffon. Y hoy si te pones a ver un partido del Bayern, te va a dar maestría también Neuer en cómo la posición. O sea, yo lo entiendo desde tu perspectiva madridista porque tienes muy presente esas grandes actuaciones que fueron Sí. importantes para el Madrid. Y ahí no me meto en el debate, si tú lo estableces como madridista, de que para ti es mejor que incluso Iker Casillas u otro, seguro sería otra conversación, Rob. Pero Sí. yo creo que a nivel de lo que ha hecho con selección Neuer, y lo que ha hecho Todo con lo el que ha Bayern, la ganado. constancia, que a los 40 años siga teniendo esta vigencia. O sea, la actuación de ahora contra el Real Madrid te demuestra que un tipo de 40 años que siga teniendo ese alcance, que siga teniendo ese físico, esa mentalidad, es brutal. Y como bien señalas, tal vez en títulos, pues Courtois seguirá sumando y sumando. Pero por ahora estamos hablando de que Manuel Neuer es el portero con más ceros colgados en la historia de Champions. y con más atajadas en Champions. Con más atajadas. Está a nada de rebasar a Cristiano Ronaldo como el futbolista con más victorias Sí. en la historia de la Champions. Entonces, es constancia. Oye, es que es la posición, sí, pero mantente a los 40 años Sí, siendo el necesario. arquero del Pero Bayern. seguramente Sí, Courtois lo sí. supere en las 2 cosas. Bueno, habrá que esperar. Porque le quedan por lo menos 5 o 6 años de carrera a Courtois. Entonces, pero ¿quién es el ejemplo de Courtois para alcanzar eso? Neuer. No, Entonces, Neuer no, está de por acuerdo, arriba. o sea, sin duda la conversión está entre estos dos. Ahora, yo lo que quería decir también, y que creo que le juega en contra a Neuer en este debate, es que Courtois demostró en la Premier League, demostró en el Atlético de Madrid y demostró en el Real Madrid. Neuer nunca se probó en una liga top. O sea, siempre estuvo No en ha un Bayern necesitado. que arrasaba No, en la sí, liga en el Schalke fue alemana. campeón también Sí. para poder dar el Campeón salto al Bayern. de liga, Fue no. campeón de Copa con Bueno, el Schalke de la Copa. 04 y de ahí se lo llevan al Bayern O sea, y se a ha lo que mantenido. voy, Javi, es que Neuer nunca se probó en la Premier ni en la liga en su prime. No, cuando muy a lo estuvo alemán. Courtois. Pero creo que es más difícil permanecer en un equipo tantos años Como y Thomas ganarlo Müller. todo Yo no que estoy de estar acuerdo. cambiando de equipos y ver como, ay, a cuál es mejor, con este sí gano, con este no. Creo que en esa cuestión... Es como Thomas Además, Müller. Es siento muy que fácil Kurt- ser portero del Bayern en la Bundesliga. No. O sea, sí en la ¿cómo no? Bundesliga, pero... sabes Y que en vas el a Real ganar. Madrid, ¿no? Ajá, exactamente. No, en el Madrid. En la Liga tienes mucho mejores rivales que en la Bundesliga. ¿Quién le ha tosido la Liga al Bayern en los últimos 20 años? Bueno, el Leverkusen, Una temporada de el Leverkusen, Dortmund, una pero- temporada.
No, pero Rob, o sea, yo creo que si eres el portero de un equipo top es porque tienes un peso importante. No, y porque Entonces, lo demuestras en Champions, lo Claro. demuestras en los mundiales, en selección. O sea, creo que también eso le ha dado... La Eurocopa misma. Exacto. Neuer también tiene Además, grandes errores, ¿eh? O sea, No, sí, errores pues, todos los puntuales porteros tienen muchos errores. muy graves. Por ejemplo, aquel error contra el Real Madrid en la última Champions del Madrid, en el 24, que le deja el balón servido a Joselu, ¿no? O sea, a lo que voy es, tampoco es un portero inmaculado que jugó bien todas sus noches. O sea, no creo que Neuer sea inalcanzable para Courtois en este debate de ser el mejor de esta época. O sea, entiendo que Neuer tiene más trayectoria. Hoy en día creo que lo podría poner todavía por encima, pero creo que el día que Courtois se retire, sobre todo si llega a ganar más Champions, va a quedar por encima. Entiendo su punto y también, a ver, no es por demeritar a Neuer. Yo he dicho que es el mejor y que a mí me parece un tipo diferencial. Pero sí creo que tendría que haberlo demostrado a lo mejor en la Premier o en la Liga de España. pero ¿por en qué algún otro pensar lugar. que te tienes que ir a otro lugar Sí, para no. demostrarlo? O sea, Sí, son no. carreras integrales, es una Sí. constancia. Yo, por ejemplo, creo que hoy Neuer, incluso el retirarse de selección alemana, te habla de quién es. Con esa mentalidad que también tuvo Mesut Özil, Bastian Schweinsteiger, por ahí Philipp Lahm, se retiran antes de selección y dicen, cedo mi lugar a las nuevas generaciones. Alexander Nubel era el estereotipo que también venía del Schalke 04 y se lo llevan al Bayern y probaron. Y empezaron a probar algunos porteros en el Bayern y ninguno le llegaba a Manuel Neuer. Entonces, ¿por qué se mantiene a sus 40 años vigente? Pues porque no hay otro mejor. Y hoy el hecho de que no esté con la selección alemana incluso Sí. llama la atención. Estando a este nivel, están cometiendo un error, ¿eh? Sí. En dejar que Manuel Neuer no No, juegue y el que Mundial. estén esperando a que Ter Stegen se recupere, que también ha estado esperando su oportunidad toda Ese la es un buen vida. ejemplo. Ter Stegen iba a dar el cambio generacional y Exactamente. nunca le llegó al No. nivel de... No, y de las Neuer. lesiones no Ter le han Stegen permitido tampoco. está O sea, por no, debajo, Ter o sea. Stegen sí es... Pero ¿se acuerdan que vamos, llegó a estar ahí? Sí, sí, Ahora, claro. yo compararía a Neuer con Buffon. Y ahí sí te la compro. Por ejemplo, Buffon nunca fue campeón de Champions. Fue campeón del mundo, ¿no? Pero estás hablando de responder en el momento clave. ¿Qué hubiera pasado si Buffon en esa final contra el Barcelona o contra el Real Madrid hubiera sido un factor diferencial? Entonces, son momentos claves en la carrera de los porteros que te marcan. Y yo creo que Neuer, su constancia de 20 años de carrera, pues te hablan de que es, no sé, está sentado en la mesa de los que ya vimos, de Lev Yashin, de Gigi Buffon. O sea, es un Sí. top 5 de la historia. No, además yo Neuer. creo que la diferencia entre estos dos arqueros es que Neuer se salió del molde y creo que Courtois sigue manteniendo y siendo ese arquero común, que sí es muy bueno, pero que no ha hecho algo diferente por lo que sea como espectacular. Y creo que ahí está la diferencia. Creo que si Courtois hace un poquito algo diferente que ningún portero ha hecho antes, creo que ahí sí estaríamos hablando de que también se puede... Sí, estoy de acuerdo, puede ser uno de los mejores del mundo, pero sería como eso, como esa esencia que lo puede diferenciar de los demás. Hay No, que yo, ver. yo entiendo ese valor de Neuer porque al final sí fue un pionero. O sea, y en esta época donde ya estaba todo inventado, ¿no? Y él recupera ese arte de ser un líbero, de jugar bien con la pelota. Pero creo que en su mejor día, Courtois es el portero más difícil de vencer que yo he visto en el fútbol. O sea, si Courtois tiene su día, olvídate, no vas a ganar el partido. Y eso también lo tuvo Neuer en su momento, pero creo que no ha sido tan constante en los últimos años como lo ha sido Courtois. Ahora, igual es un debate que está sesgado por la época. Por la reciente época. donde Sí. donde No, Neuer sí estuvo está bien, lesionado. estamos hablando del presente, pero también hace poquito Jan Sommer tuvo una actuación sublime en semifinales y no nos vamos a acordar de él porque como el Inter no quedó campeón, va a quedar un poco en el olvido. Jan Sommer es brutal y lo mismo pasa con Bono, con Marruecos, Sí. que a lo Sí, mejor buen con el portero. tiempo, quien no vio esos partidos específicos dirá, era buen portero. Son tipos diferenciales. Ahora hay gente que no tiene tanto palmarés, pero por ejemplo un Jorge Campos, un Chilabert, un René Higuita, esos locos que cambiaron son la porteros posición. diferentes, pero no me compares una cosa con la otra, Javi. Pero son históricos para el fútbol. No, o sea, tienen su mérito, pero o sea, no están en un debate, no están en una mesa de los mejores de la historia. Son porteros diferentes. ¿No pero- están en una mesa como los mejores de la historia un Campos, un Chilabert, un Higuita? Bueno, eso lo dejamos para otro Jorge segmento Campos, porque creo que... Pero a nivel global de lo que son como porteros, como tal, o y sea, en otras épocas también. En otras muy diferentes, épocas, o sea, Pero sí. ni de broma, Javi. hasta la Tota Carvajal tiene más crédito que Courtois, que les cantaba, No, salta, ya, salta, mejor ya, salta. mejor ya, Pablo ya, Larios. ¿Qué les está- cantaba Courtois? Ya está divagando, vámonos a un corte. ya. Cosas de los La perdimos. canguros y no sé qué cosas. Ese es